Bueno, esta semana vamos a platicar justamente del nombramiento de la doctora Sheinbaum en Comisión Federal de Electricidad. Pudiera parecer un nombre más dentro del gabinete, una persona más dentro de los cargos que se están asignando, pero hay lecturas bien interesantes y son las que vamos a abordar enseguida. Una cápsula de contexto con Tere Garay. La llegada de Emilia Esther Calleja a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad ha sido recibida con optimismo por los integrantes del sector energético del país, luego de los rumores de las últimas semanas que señalaban la continuidad de Manuel Bartlett en el cargo. ¿Será capaz Emilia Esther Calleja de superar los retos que enfrentará el país en materia energética en los años por venir? El 3 de diciembre del 2018, Jaime Hernández, entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, daba a conocer que había concluido el proceso de entrega-recepción de la dependencia y aprovechaba para desearle éxito a quien sería su sucesor, Manuel Bartlett, y a su equipo de trabajo. 4 meses antes, el entonces virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que Rocío Nale sería la secretaria de Energía, Manuel Bartlett, director general de la CFE, y Octavio Oropesa, el director de Pemex. El 28 de diciembre del 2020 se registró una gran falla en el sistema eléctrico que afectó a la cuarta parte de la población en todo el territorio mexicano. A pesar de las voces que pedían la renuncia del titular de la CFE, Manuel Bartlett, el presidente López Obrador respaldó al funcionario que ya para entonces se había visto envuelto en temas de influyentismo, corrupción y conflicto de intereses, entre otros. El presidente aseguró en ese entonces que el apagón fue debido al incendio en unos pastizales ubicados en Tamaulipas, aunque esa versión fue desmentida por las autoridades estatales. 3 años después, la Canaintra aseguraba que la falta de infraestructura en las líneas de transmisión, suministro y transformación de voltaje, aunado al monopolio que tenía la CFE, generaba temores de desabasto y desalentaba la inversión nacional y extranjera. A mediados de mayo de este 2024, el sistema eléctrico mexicano entró en emergencia, provocando apagones debido a la onda de calor que se vivió. Los apagones fueron intermitentes durante 3 días. ¿Es eficiente la Comisión Federal de Electricidad? La llegada de Emilia Esther Calleja servirá para darle un nuevo aire a la Comisión Federal de Electricidad. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por darnos estas cápsulas de contexto el día de hoy para discernir sobre este tema que sin duda va a impactar en la capacidad energética del país para los años que vienen. Vamos a conversar esta mañana con nuestros invitados a la mesa, 4 caballeros, un pócar de ases, y arranco con ellos en el nombre en el que fueron sorteados previamente. Don Víctor Cuevas, ¿cómo está usted? Muy bien, con el privilegio de estar en la mesa de análisis político más escuchada de todo Querétaro. Gracias, mi querido Víctor. ¿Cómo estás esta mañana, Juan Luis Iñiguez? Muy agradecido por ser invitado en esta muy, muy especial mesa. Bienvenido como siempre. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias y bienvenido. Va a completar las rondas esta mañana Jorge Luis Montes. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ángel, con mucho gusto como siempre. Bueno, planteemos esta pregunta. De inicio, me parece que el perfil de la dama que va a estar al frente de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, es muy adecuado porque además tiene muchas lecturas relevantes. ¿Cuál es la primera de ellas, mi querido Víctor, para ti? Efectivamente, nuevamente sorprende Claudia Sheinbaum con el nombramiento de un perfil que pareciera inclusive ajeno a la dinámica política. En realidad es alguien que pareciera viene desde la parte de la formación profesional, con una carrera amplia al interior de la CFE, que seguramente conoce las entrañas de esa empresa productiva del Estado y que seguramente también conoce las corrupciones del señor Nopal, porque cada que lo investigan le salen más propiedades. Es bien curioso porque Manuel Bartlett es el único corrupto de Morena que les descubren propiedades, pero no le han descubierto ninguna en Estados Unidos. Por algo será. A lo mejor la salida del señor Bartlett obedece a que estar muy nervioso con todo lo que el Mayo Zambada pueda llegar a decir, porque a mí de verdad que me parece irrisorio que un personaje como Manuel Bartlett forme parte de las filas de Morena y que además lo estén defendiendo a capa y espada, como seguramente lo escucharemos en esta mesa. Pues sin duda, mi querido Víctor, muchas gracias. Preguntarte lo mismo, Juan Luis, una primera lectura a propósito de este perfil. En una postura muy coincidente con lo expresado por mi compañero Víctor, por supuesto que es un perfil adecuado para el momento que vive México, no solamente por ser mujer, sino porque también, le da paso a una jubilación ya muy merecida del señor Bartlett de la vida pública. Esperemos que así sea. Alabado.
y que bueno, pues venga entonces una concentración en la parte profesional de esta empresa que pueda darle verdaderamente una garantía a los mexicanos de operación exitosa y que bueno, terminen ya en Morena con esta adicción a los combustibles fósiles que tanto pues han causado daño al entorno de generación y de producción energética en nuestro país y que bueno, pues le demos por supuesto oportunidad a estas energías limpias, a esta transición energética que tanto necesita nuestro querido México. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Preguntarte también, Sergio, una primera lectura. Mira, Ángel, precisamente los que se comentaba, ¿no? Y coincido con Luis, con Víctor, un contraste de lo que sucedió con Comisión Federal hace 6 años, ¿no? Sí. En aquel momento una decisión política, una decisión ideológica, como comentabas hace un rato, ahora privilegió el asunto técnico, la competencia, la capacidad y también la formación profesional, ¿no? A mí me ha tocado tener mucha identidad con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se hablaba de los camioneros de toda la vida, ¿no? Y cómo, bueno, pues traían toda la experiencia y el bagaje, que parece que es lo mismo que trae Emilia Calleja, ¿no? Y entonces, se lee como algo muy, muy positivo a ese respecto. Otro asunto que me gustaría destacar es ver cómo da la noticia a la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. La verdad se le veía muy convencida de su decisión, al arranque es la luna de miel, ¿no? Pero se le veía contenta y de las decisiones que estaba tomando, acompañada de Luz Helena González, quien será la secretaria de Energía, donde van a formar un tándem que de momento sea muy interesante, una parte muy técnicamente financiera de Luz Helena y una parte técnica de Emilia para la Comisión Federal. Y que son muchas lecturas. Una de ellas es el hecho de que, pues vamos a decirlo claramente, Comisión Federal de Electricidad se manejó solita, o sea, se manejó como Pedro por su casa y obviamente pues desde lo que se dijera en Palacio Nacional y el hecho de que esté Luz Helena González ahí nos habla de que se va a respetar el organigrama también, porque a final de cuentas Comisión Federal de Electricidad pues depende de la Secretaría de Energía. Creo que es una buena señal también en ese sentido. ¿Tú qué opinas, mi querido Jorge? Sí, Ángel, me parece que Claudia Sheinbaum respeta mucho más las formas con la presencia, como decías, de la secretaria o la próxima secretaria de Energía. Emilia Ester, pues, como se dijo, tiene más de 21 años en Comisión Federal de Electricidad. A mí me parece que el ingrediente político siempre es importante en un nombramiento de ese nivel, pero efectivamente Claudia Sheinbaum se va por un perfil altamente técnico y me parece que la iniciativa privada, que tiene mucho interés en el sector, no podrá decir nada en contra. Creo que es un muy buen saque porque se percibe que serán decisiones altamente técnicas las que se vayan a ir tomando por parte de la Comisión Federal de Electricidad y Emilia Ester eso es lo que representa. Claudia Sheinbaum sigue dando sorpresas muy agradables, muy buenas en el nombramiento del gabinete ampliado y el gabinete legal. Creo que muy bien la designación de la próxima directora de CFE. Muchas gracias, Jorge. 7:47. Cuando diseñábamos, evidentemente, pues todas las semanas nos sentamos en la redacción para analizar cuáles son los temas que están, obviamente, en la opinión del mundo, en la clase política mexicana y cuáles son los que hay que destacar. Lógicamente, era hablar de Comisión Federal de Electricidad y prácticamente desde el primer momento nos pusimos de acuerdo en que el análisis se centrara en ¿qué van a privilegiar? ¿La técnica o la ideología? Porque puedes tener un perfil como el de la mujer que ha sido anunciada para CFE, pero si le amarran las manos y nos vamos por el terreno ideológico, ahí es donde está la bronca. Y si no, pues veamos lo que ocurrió este sexenio, donde anquilosados por las ideas del pasado y vamos empecinados en tratar de defender una soberanía energética que pues hemos visto que no la tenemos y que además CFE es insuficiente, pues ahí es donde está el reto. ¿Van a dejar a la nueva titular de CFE trabajar? Esa es la pregunta que te hago, Víctor. Pues es un tema bastante peculiar porque al final, y todos lo hemos sufrido, inclusive los radioescuchas que nos escuchan seguramente se acuerdan que apenas el día de ayer había apagones en la ciudad de Querétaro y que son constantes y que es una situación recurrente, no nada más en Querétaro, sino en todo el país, porque precisamente durante estos 6 años han venido
acabando con la Comisión Federal de Electricidad, cuando esto no se veía en el pasado. Realmente la Comisión Federal de Electricidad hacía su trabajo, servía, funcionaba, y pareciera ser que de 6 años para acá, pues sencillamente empezaron las fallas y las complicaciones, y alguna explicación deberá de tener, porque al final hay 4.800 millones de faltantes de comprobar por parte de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, y me parece que ese será el primer punto para entender si hay una respuesta hacia la técnica y hacia mejorar esta empresa productiva del Estado, o si se quedarán las cosas como están. Ver qué responsabilidades le fincan a un personaje como Manuel Bartlett, ver qué persecución hay con todos los elementos y pruebas de corrupción que se tuvieron durante este sexenio, para entonces determinar si efectivamente va a ser independiente y capaz o va a ser más de lo mismo. Bien, preguntarte lo mismo, Juan Luis, ¿técnica o ideología? Es una excelente pregunta, mi estimado Ángel, sobre todo porque durante muchas décadas se ha permeado que la CFE era como el Estado, ¿no? Y nos olvidamos que es una empresa que forma parte del Estado y que justamente esta condición un poco trasnochada con la que ha operado la izquierda tradicional en este país, pues no ha sido en ningún sentido favorable para la operación de una empresa como lo expresa su eslogan de clase mundial, a la hora de ver nosotros el servicio con el que somos atendidos. Recordar específicamente que como oposición regamos mucho el tepache en poner el énfasis en el tema de la persona de Manuel Bartlett, sin dejar de ver verdaderamente las condiciones de la operación. Y a mí me gustaría en la próxima intervención ofrecerle a tu auditorio simplemente los números, que se den cuenta cómo está operando la CFE en nuestro país, con pérdidas sin duda alguna cada año. Gracias, Juan Luis. ¿Técnica o ideología, Sergio? Pues de momento parece que privilegia el asunto técnico, y yo creo que Claudia Sheinbaum, y lo hemos hablado me ha tocado participar, sí. Del pragmatismo con el que está tomando las decisiones ahora mismo. Yo creo que ella debe tener bien claro que independientemente de que el movimiento que genera el presidente López Obrador, con todas las maniobras políticas y económicas que ha realizado para hacer crecer su movimiento, sabe que el mundo está polarizado y que tiende de un lado a otro de manera muy fácil o muy rápida, ¿no? Y si bien Andrés Manuel López Obrador lo llevó a un extremo, ella parece que quiere llevarlo a un centro a tratar de conciliar, ¿no? A tratar de conciliar, a tener personas técnicas para buscar una mayor eficiencia, a personas competentes en el aspecto financiero para ver cómo calma los mercados, y sobre todo estar viendo el reflejo del pasado de cuando las transiciones o las alternancias, a Acción Nacional le duró 2 sexenios, al PRI le duró un sexenio. Ahorita Claudia, pues esperaría que este movimiento dure más. Entonces parece que tiene que ser un proyecto mucho más moderado y mucho más, por decirlo así, complaciente para todos. Y pragmático, ¿no? Al final de cuentas, que fue la palabra que mencionaste. ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que es una combinación necesaria, la ideología que la va a poner sin duda Claudia Sheinbaum, creo que también en una medida Luz Helena González Escobar, la próxima secretaria de Energía. La ideología pues es que la CFE, que el Estado mexicano tenga la rectoría del sector energético, porque es un tema de prioridad nacional. Todos los ámbitos de la vida pública y privada están atravesados por la energía eléctrica. Todo, absolutamente. Ahora los carros eléctricos, estos micrófonos que estamos usando en este momento, las redes sociales, todo. Es un tema de seguridad nacional y por eso el Estado mexicano debe de lograr esa rectoría que se había perdido con la reforma de Enrique Peña Nieto. Y del otro lado, ¿quién va a ejecutar de manera técnica, altamente técnica, esta política ideológica? Pues sin duda Emilia Calleja, la próxima directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo, y por eso pues tantos millones de mexicanos votaron por el proyecto de la 4T, porque implica de alguna manera estar de acuerdo con una cuestión ideológica. Eso no se pone en tela de juicio. El asunto es que si pones la ideología primero que otras cosas, pues vamos a perder dinero y vamos a tener un sistema ineficaz como lo hemos visto hasta el día de hoy. Oigan, hay más del contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Aquí está Tere Garay. Los rumores de que Manuel Bartlett podría permanecer en la CFE al menos por un año más se diluyeron este lunes cuando la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió que sea una experta en temas de generación de energía la nueva titular.
El anuncio ha sido recibido con optimismo por especialistas por la experiencia y la trayectoria que tiene. Emilia Esther Calleja es ingeniera electrónica, maestra en administración y alta dirección y tiene especialización en administración, gestión de recursos y operación en la industria eléctrica, además de que ha colaborado en diversas áreas de la dependencia por más de 21 años. ¿Será capaz Emilia Esther Calleja de superar los retos que enfrentará el país en materia energética en los años por venir? ¿Qué se requiere para que la Comisión Federal de Electricidad destaque por su eficiencia? ¿Será la experiencia y no la ideología el criterio que prevalezca en la CFE el próximo sexenio? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Y fíjense, esta pregunta también que hace Tere y que planteo también aquí en la mesa. Sin duda los retos en materia energética que va a tener este país en los años que vienen van a ser sumamente importantes. Ya se hablaba, lo decía Jorge hace un instante, el asunto de que pues, los automóviles eléctricos son una realidad. ¿Cómo va también a soportar la infraestructura eléctrica de este país esta nueva necesidad adicional? El tema de nearshoring, ¿cuántas empresas que están todavía ahí detenidas? Pregúntenle al loquito del señor Moss, que por cierto se sentó a platicar con otro loquito que se llama Trump hace un par de días. Y yo les pregunto, a ver quién quiere un Tesla ahora, ¿no? Pero bueno, en fin, el asunto es, ahí está detenida la planta de Tesla en Monterrey porque no hay energía y muchos otros están viendo con cautela si se animan o no a echar el brinco a México, precisamente porque no saben si habrá o no energía para poder desarrollar estas factorías. Te lo pregunto entonces, Víctor, ¿tendrá clara la próxima administración los grandes retos energéticos que veremos durante los siguientes 6 años y en las décadas por venir, obviamente? Yo creo que lo tienen muy claro porque además seguramente lo sufren igual que lo sufrimos todos los mexicanos con los constantes apagones y las pérdidas de voltaje. A lo mejor el señor Bartlett no, porque tiene su planta. A mí lo que no me queda claro es cómo no mandamos a Jorge Luis Montes a las Olimpiadas, porque con esas maromas que se echa seguramente se hubiera traído una medalla para levantar el medallero olímpico en una de las peores participaciones que hemos tenido en cuestión de medallas. Porque es muy curioso que nos menciona cómo, según él, el Estado ha perdido la rectoría del sistema eléctrico, cuando en realidad eso nunca ha estado a discusión. Al final del día, durante los sexenios antes de la llegada de Morena, la Comisión Federal de Electricidad era la que mantenía la rectoría precisamente del sistema eléctrico y pues seguramente nadie del auditorio se acordará que durante los época neoliberal hubiera estos estados de emergencia del sistema eléctrico nacional que hemos tenido repetidamente durante este sexenio, y esas son de las curiosidades de cómo precisamente con sus otros datos no pueden llegar a demostrar esto que mencionan de que la reforma de Enrique Peña Nieto era mala, cuando en realidad lo que sí perdimos en esta administración fue una inversión en energías verdes para llegar o regresar a los niveles que teníamos en el 2012. 20 años de atraso en inversión de energías verdes, nada más en este sexenio. Gracias, Víctor. Juan Luis, ¿nos tienes números? Lo vemos y lo escuchamos, hacer preponderante la operación de la CFE en un 54% e imponer la ideología a criterios de profesionales de operación, pues no han sido un buen negocio para este país. Hablemos de lo sucedido simplemente de enero a marzo de este año. La CFE aportó 9,972 millones de pesos por concepto de impuestos, mientras que recibió del gobierno federal 24,474 millones de pesos para cubrir los subsidios de tarifas eléctricas. Esto significa pues una pérdida para la hacienda pública de 14,504 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que evidentemente bastará que suba 1 grado más la temperatura en este país para que se vuelva completamente colapsado el sistema de operación de la CFE, como se está pronosticando. Ya tuvimos esta situación de los apagones y no es únicamente por un tema climático, es por un tema de decisión de atacar de fondo el consumo de energías que son sucias en este país. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio. Sí, Ángel, mira, pues es precisamente un asunto muy contradictorio, ¿no? Porque se habla de la soberanía energética,
cuando hay también otros muchos aspectos que si se ve con esa visión ideológica también necesitarían la soberanía, ¿no? La alimentación, la salud, muchos servicios que necesita el ciudadano, incluso algunos que son derechos humanos, ¿no? O muchos que son derechos humanos. Y en el caso de la Comisión Federal, bueno, bien comentaba Juan Luis, la parte financiera, ¿no? A mí se me hace importante destacar la participación, insisto, de Luz Helena González con Emilia Calleja ahora, que me recuerda un poco lo que sucedió en 2016 con una de las empresas más grandes de México, con ICA. Donde llega Guadalupe Phillips como directora de reestructura y se queda como directora general y ha traído y devolvió la vida a esta empresa, ¿no? Entonces, posicionándola de nuevo como una de las más poderosas en México y Latinoamérica. Entonces, vamos, se ve que para el tema financiero hay equipo, ¿no? Para respaldar eso. Y de las energías, bueno, hablaré en el siguiente bloque, la necesidad de lo que se tiene que solventar, sobre todo hasta por los compromisos ambientales de París y todos los acuerdos que se han firmado. Y lo que dice el Tratado de Libre Comercio, porque si no lo respetas también ahí va a ser sanciones. Otra bronca. Don Jorge. Bueno, la estrategia del PRI y del PAN contra Morena ha sido el decir que todo está mal. No les ha funcionado, lo vimos el 2 de junio. Que sigan así con su estrategia, que sigan reeligiendo a sus dirigentes como Alito. Felicidades, nos va a ayudar mucho en la cuarta transformación la presencia de Alito. La neta, sí. Ahora, si pues que nos digan aquí el representante del PAN y del PRI, ¿dónde están los 3,000 millones de pesos de Curi para las subestaciones? ¿Dónde van a estar las subestaciones que van a ayudar a la generación de energía? Y el asunto del gasto que ha tenido CFE, pues tiene que ver con los subsidios al recibo de luz para que la gente que nos esté escuchando no pague más de lo que cuesta en este momento la energía eléctrica. Y es una diferencia abismal con lo que ha ocurrido en Querétaro, donde el gobernador anuncia aumentos en el servicio de agua potable a costa de la ciudadanía. El gobierno federal absorbe para que no le cueste tanto a la gente el recibo de luz, en contraste con lo que hace el gobierno de Querétaro. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Bueno, nos vamos a la última ronda, si les parece. 30 segundos para cada quien, para las conclusiones. Arranco contigo, Víctor. La realidad les cae como encima como un balde de agua fría, y es que para los ejemplos no hay nada que puedan decir. Desde 1965, desde el presidente Díaz Ordaz, no había un solo presidente en este país que no inaugurara por lo menos una gran central hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica. Andrés Manuel López Obrador no inauguró ninguna porque sencillamente desatendieron esos rubros tan importantes como la generación de electricidad en nuestro país. Y es que al final del día es precisamente ese el efecto que produce Morena cuando toca cualquier cosa. Se destrona por completo aquel proyecto que está bien hecho, bien fincado por esta ideología. Pero qué hermosa refinería inauguramos y nos tardamos 2 años en que la empezaran a echar a andar, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Oiga, don Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Bueno, yo les voy a decir muy claramente que no va a ser una postura recurrente, por lo menos la mía, el venir aquí a criticar todo lo que suceda en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por supuesto que, a ver, ¿cómo vamos a estar en contra de un proyecto de ahorro de energía que consiste en el cambio de electrodomésticos y de cuestiones de lavadoras y de refrigeradores que ha anunciado la CFE? Esto es algo, por supuesto, muy positivo. ¿En qué vamos a poner el énfasis? En que no sea un programa clientelar, uno más de los que acostumbra Morena para cachar votos para su causa. Ojalá que este país tenga un mejor futuro en el próximo sexenio. Gracias, Juan Luis, y agradezco profundamente esa postura de venir a señalar lo malo, pero también, pues, ¿por qué no señalar lo bueno, Sergio? Ángel, bueno, pues esperemos cosas buenas para CFE. Insisto, en materia energética, lo que se va viendo del gabinete de Claudia Sheinbaum se ve bien. Se ve que quiere atacar su sexenio con el pragmatismo de tener que otorgar resultados inmediatos. Y veremos también que para el caso de la energía eléctrica se privilegie las otras fuentes, las energías limpias, las energías alternativas que se hicieron a un lado durante este sexenio. Que se abre el mercado, que se dé certeza a los inversionistas, que siga creciendo nuestro país, en particular Querétaro, que se puso a hacer la tarea con los proyectos que llevó para
presidenta electa y que también ya son parte de la discusión, ¿no? Entonces esperemos que haya también, que el impacto de Emilia Calleja en Comisión Federal tenga un buen impacto en Querétaro. Hagamos votos por ello. Jorge, vas a cerrar la mesa esta mañana, 30 segundos. Sí, gracias Ángel, pues reconozco la postura de Juan Luis, de reconocer lo que está bien, de criticar lo que está mal, pero es la postura que quisiéramos escuchar de los legisladores del PAN. Han sido absolutamente opuestos, sin razón, a todas las posiciones de la Cuarta Transformación. En el sector energético creo que, como dice Sergio, va muy bien, pinta muy bien la cosa, son muy buenos saques. Confío en que la combinación de la ideología política, energética de nuestro país se va a combinar con el alto perfil técnico de la nueva directora de la CFE. Y me quedo con la palabra que mencionó Sergio, pragmatismo, es decir, tomar las decisiones con base en lo que más le convenga al país y no en una ideología trasnochada, pues que está rociada por Habana Club y que tiene como santo patrono al Che Guevara y a Fidel Castro. Dejar eso a un lado, eso no ha servido para nada, ya lo vimos a lo largo de este sexenio. Mejor, pues encontrar las soluciones que necesita este país en materia energética como en otros temas. Quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, don Víctor. Qué gusto recibirlo, mi querido Víctor. Ay, Dios mío. Te digo, Víctor Alfonso Cuevas, me quedé pensando en el Che Guevara. Víctor Alfonso Cuevas, gracias. Oigan, pues lo que más consume energía eléctrica es el aire acondicionado, pero en Amealco no se necesita con el clima tan fresco que tenemos. Qué maravilloso, mi querido Vic. Otra razón más para ir a darse una vuelta por allá. Don Juan Luis Íñiguez, chivermano, ya de cara, ya cuando se acabó la cosa esta de allá de la visita a Estados Unidos, pues a ver cómo le va a Chivas esta temporada. Así es, mi estimado Ángel, un gran abrazo a todo tu auditorio, que tengan un excelente día. Siempre un gusto recibirte, don Sergio Camacho, qué gusto recibirlo. Don Ángel, un abrazote a ti, a mis compañeros de mesa, al equipo de RR Noticias y a todo tu auditorio. Oye, Jorge Luis Montes, un gustazo también. Muchas gracias, Ángel, vamos a ir trabajando para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias por estar aquí esta mañana. A los cuatro, bienvenidos. Ya saben, aquí tenemos una cita otra vez dentro de 8 días. Son las 8:04, hay una pausa. Yo regreso enseguida contigo.